Hablemos un poco del vernier. El vernier es un instrumento que nos permite hacer mediciones mucho más precisas que la cinta métrica. El vernier o calibrador o pie de rey, como también le dicen, es un instrumento como este que tenemos acá. Observemos cuáles son las partes del vernier. El número 1, que son los topes inferiores. El número 2, que son los topes superiores. Y los topes superiores me permiten medir diámetros interiores, mientras que los topes inferiores me permiten medir diámetros exteriores. Tenemos el vástago, que me permitirá medir profundidades. Tenemos una escala en centímetros. Generalmente vienen con dos escalas, una en la parte inferior y otra en la parte superior. La inferior es una escala en centímetros y la superior es una escala en pulgadas. Tenemos una parte móvil. La parte móvil es lo que llamaremos el nonio del vernier. Y observa que en la parte inferior este nonio está en centímetros, corresponde a las divisiones o a las lecturas que realizaremos cuando utilicemos el vernier en la escala de centímetros o con la medida en centímetros. Y tenemos arriba un nonio en pulgadas, es decir, este lo utilizaremos cuando las medidas que vamos a realizar estén en pulgadas. Y por último, el sujetador, que puede ser una pieza como esta, o a veces traen un tornillo que evita que el nonio se mueva una vez que se haya realizado la lectura. Ahora, ¿cómo podemos realizar medidas con el vernier? Para realizar medidas con el vernier utilizamos los siguientes pasos. Lo primero es determinar cuál es la sensibilidad del instrumento, es decir, cuál es la apreciación del vernier. Recordemos que la apreciación es la medida más pequeña que me permite tomar ese instrumento, la medida más pequeña que puedo tomar con el vernier. Ahora, ¿cómo calculamos la apreciación del vernier? Siempre que tengamos un instrumento que tenga una regla fija o una escala fija y una regla móvil, es decir, una regla fija y una regla móvil, generalmente utilizamos el mismo procedimiento para calcular su apreciación o su sensibilidad. Y para calcular la apreciación de esos instrumentos, primero calculamos la apreciación de la regla fija. Y luego que tenemos la apreciación de la regla fija, dividimos entre el número de divisiones que tenga la regla móvil o la escala móvil. De tal manera que, en este caso, la apreciación de la regla fija podemos calcularla muy fácil. Tomamos dos lecturas, por ejemplo, 20 y 10 milímetros. 20 y 10. Lectura mayor es 20, lectura menor es 10. Lectura mayor menos lectura menor, 20 menos 10. Entre el número de divisiones. Una división es cada uno de estos espacios que tenemos acá. Quiere decir que acá tenemos 10 divisiones, acá tenemos 10 divisiones, acá tenemos 10 divisiones. Lectura mayor menos lectura menor entre el número de divisiones. 20 menos 10 es 10, entre 10 es 1. Quiere decir que la apreciación de la regla fija es 1 milímetro. Como vemos, el nonio tiene 10 divisiones, que son estos que tenemos acá. 10 divisiones. Quiere decir que para hallar la lectura, sencillamente dividimos la apreciación de la regla fija entre el número de divisiones del nonio. Es decir,
1 milímetro entre 10 divisiones. Por lo tanto, la apreciación del vernier será 0,1, 1 entre 10. En este caso, observemos cuál es la lectura. La lectura es, observa que aquí está el 10, acá está el 11 y acá está el 12. El 0 no coincide con la división 12, está mucho antes del 12. Por lo tanto, la lectura es 11, algo. ¿Cuál es ese algo? Vemos cuál de las divisiones del nonio es la que queda totalmente alineada con una de las divisiones de la regla fija. Observemos que la división 7 queda totalmente alineada. Por lo tanto, la lectura será 11.7. Podemos determinar la apreciación de este vernier, que es mucho más sensible. Por ejemplo, en este caso, observa que la apreciación de la regla fija, tomando dos divisiones, por ejemplo 50 y 60, restamos 60 menos 50, que es 10, y vemos que tenemos entre 50 y 60 10 divisiones. Por lo tanto, la apreciación de la regla fija es 1 milímetro. Ahora, veamos cuántas divisiones tiene el nonio. El nonio tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. El nonio tiene 20 divisiones. Por lo tanto, la apreciación de este vernier que tenemos acá será 1 entre 20. Y 1 entre 20 es 0,05. Visitando este enlace, puedes practicar medidas con el vernier.